y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, desde Venezuela, Maracaibo, tierra que me vio nacer, Estado Zulia. Acá estamos transmitiendo para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Bendiciendo, una gran responsabilidad que tenemos nosotros los ministerios, llamados por Dios, 5, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice que fueron hechos para perfeccionar a los santos, llevarlos a un nivel de conocimiento. Dice, para perfeccionar a los santos, llevarlos a un nivel de conocimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo mientras estuvo en la tierra. Formar el carácter de la iglesia, que salgan al ministerio de la reconciliación. Dice, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio de la reconciliación? Reconciliar al mundo con Dios. Y es la gran responsabilidad. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Lo que muchos de nosotros no hemos entendido es que allí está hablando Dios con los sacerdotes de su tiempo. Dice, a ellos les faltó conocimiento. Por causa de eso, fueron llevados cautivos, fueron destruidos, según Isaías 5:13 y Oseas 4:6, porque a ustedes, que yo les delegué la responsabilidad de instruir a mi pueblo, le negaron el conocimiento. Esa es la causa. Por tanto, por lo que han hecho, yo los desecho de sacerdocio. Dice el texto, los desecho. Erradico su sacerdocio. En este tiempo de la gracia, Jesús muere, resucita, se levanta y constituye 5 ministerios. Ya los nombré: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para perfeccionarlos. ¿Están haciendo eso los ministerios? ¿Están los ministerios perfeccionando a los santos de verdad, o están entreteniendo a un pueblo haciendo cultos que empalagan, cultos que aburren, cultos que cansan, con programas, con teatros? Y para ustedes contar, un amarillismo, que tienen un circo. La mayoría de nuestros ministerios, no son todos, la mayoría tienen un circo bien montado. Lo que le faltan son los elefantes y los leones y las jirafas, porque los payasos son ellos. Pero bueno, ellos les tendrán que dar cuenta al Señor. Yo sé a qué Dios me llamó, la responsabilidad que tengo. A ver, la responsabilidad que tengo en este ministerio y instruir al pueblo a nivel nacional e internacional. Ahora recibí una llamada de Guayaquil, Ecuador, un hombre fuerte que está allá haciendo el trabajo. Me dijo, que lo estoy escuchando y yo me di cuenta que esto es palabra. Llorar es bueno, vigilar es bueno, pero esto tiene que ver con las escrituras. Me hicieron una invitación para estar en Guayaquil, en Ecuador, pronto, con el favor de nuestro Dios. Salimos de los Estados Unidos, de Miami o de Nueva York, Ecuador, y de Ecuador, Venezuela, para estar allá bendiciendo esa nación, al cuerpo pastoral, a Ecuador, Guayaquil. Y decimos, todos. Venimos conociendo nuestro arsenal. Esta es nuestra clase número 4, en relación a conociendo nuestro arsenal. Primero presentamos el fruto del Espíritu, el carácter de Dios. Ya eso lo hablamos, lo desarrollamos. Hablamos de los dones del Espíritu como armamento que Dios le dio al creyente. Hablamos de la verdad, que es la verdad, el sentido de la verdad, que quiso decir Jesús a Pilato cuando le dijo, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Tratamos también lo que es la coraza de justicia, que eso que es algo, pero que la iglesia debe conocer bien, que es todo relacionado a la justicia, la coraza de justicia. Nos quedamos, hoy vamos a tratar lo que es el apresto del Evangelio de la Paz. Vamos a ver el apresto como calzado. ¿Qué es el apresto? Es el Evangelio, es la paz,
Pues déjeme decirle que ninguna de las dos. Eso es la aplicación que se le ha dado, eso es lo que la gente ha aplicado, un mal estudio que han hecho, una mala exégesis, pero eso no es lo que enseña Pablo, no es lo que Pablo quiso transmitir. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio. No tiene relación con la paz ni con el evangelio, o no es aplicable directamente a la paz del evangelio en sí, como muchos lo han entendido, lo han aplicado, lo han empleado. No debemos olvidar que el calzado es aplicable al apresto. El texto dice calzado los pies con el apresto, con el apresto. Vamos a ver. Tendríamos ahora que ir etimológicamente a estudiar ese término, apresto. ¿Qué es el apresto? Del griego. ¿Qué significa? Porque ese es el calzado. La paz, el que se predica el evangelio y la paz vienen como resultado. Vamos a ver. El término apresto, ese término apresto del griego es etoimasia, que indica disposición, querer, deseo íntimo. Lo que Pablo quiso decir en cuanto al apresto como armas fue calzado los pies con la disposición, el querer y el deseo íntimo que un creyente debe tener para salir a predicar un evangelio que produce la paz. Vuelvo a repetir, el término apresto del griego es etoimasia, que indica disposición, querer, deseo íntimo. Esto indica que etimológicamente, tomando en cuenta la interpretación de etimología, etimológicamente lo que Pablo quiso decir en cuanto al apresto como arma fue calzado los pies con la disposición, el querer y el deseo íntimo que un creyente debe tener para salir a anunciar las buenas nuevas que producen paz. La paz, si a esto vamos, pues la iglesia está descalza porque no hay programa de evangelización. La iglesia no está haciendo el trabajo, y en eso admiro a los testigos de Jehová, que con todo y que no tienen al Espíritu, que no tienen a Cristo, que no tienen a Dios, según muchos así lo han entendido, están haciendo un trabajo mucho más eficaz que la iglesia. El trabajo que mandó Jesús, puerta por puerta, de dos en dos. Ellos no hacen programas de campañas evangelísticas, pero tienen un programa de evangelización genuino, el primordial, el que Jesús colocó de dos en dos, y van de casa de dos en dos, y se han convertido en una potencia, vamos a hablar religiosamente hablando, ¿ya? Tienen adeptos, pero millones de adeptos, tienen la tipografía más grande del mundo. Oiga bien esto, la tipografía más grande del mundo. Ellos no recolectan diezmos ni recolectan ofrendas, pero se sostienen con las donaciones que le da la gente cuando tomamos su material. ¿Ya? Fíjese, esta gente que según no tienen a Dios, no tienen al Espíritu, no son guiados por Dios, no son guiados por el Espíritu, no son llamados por Dios, están haciendo un trabajo más eficaz que la misma iglesia. La iglesia no tiene programa de evangelización. Un gran porcentaje de nuestros creyentes o nuestras congregaciones estamos encerrados haciendo circos, danzas, espectáculos, conciertos cristianos, manteniendo y entreteniendo al pueblo, pero no están tirando al pueblo a la calle. Primero porque el pueblo no está preparado para eso. No hay una preparación para eso. No hay programa, no hay quien instruya al pueblo a cómo evangelizar, cómo ser testigo de Jesús, tener conocimiento de todo lo que tenga relación con Jesucristo, darle una cristología de alta crítica a la iglesia, un conocimiento claro para decir su conocimiento, porque ¿cómo usted va a salir a ser testigo de quien usted no conoce? Jesús dijo, me seréis testigo. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. Y de la única forma en que yo pueda ser testigo de Jesús es que yo coloque a Jesús. Entonces, no hay programa de evangelización. Esto se está acabando, señores. A la mayoría de nuestros ministerios no les interesa el mundo. No hay quien salga a repartir un tratado. No hay quien salga a compartir una palabra de boca en boca, de palabra de ser en ser, de tú a tú. No, esto no existe. La paz, según el texto, la paz viene como resultado de que se predique el evangelio. Y el anuncio del evangelio viene como resultado de que hay una disposición, un querer, un deseo íntimo. Si al caso vamos, un gran porcentaje de los creyentes están descalzos y desarmados.
porque nadie quiere evangelizar. Esto tiene relación con lo dicho por Pablo en Romanos 10. Vamos a citar el pasaje. Pablo dijo, esto está escrito, Romanos 10, 13, 17, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio que son buenas nuevas, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El apresto como calzado es una de las armas de avance que tenemos para establecer el reino. Es la única arma de avance, la única arma que está a la ofensiva, no a la defensiva. Es la única arma que tenemos para la ofensiva, no para la defensiva. Todas las demás armas son para la defensiva, esta es la única que tenemos para la ofensiva. Si no la aplicamos, si no salimos, si no tenemos programa de evangelización, si no estamos encerrados en nuestras propias congregaciones, alimentándola, entre comillas, o entreteniendo a la gente que tenemos allá adentro, pues estamos mal. Vuelvo a repetir, el apresto como a calzado es una de las armas de avance que tenemos para establecer el reino. Cada vez que nosotros sembramos las buenas nuevas de salvación en una vida, casa por casa, de tú a tú, de persona a persona, en una vida, estamos implantando el reino. Pero esto se da cuando nosotros como embajadores, ¿de qué? Oiga, embajadores, representantes de Dios. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros representamos a Dios en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Lo que pasa es que hay mucha gente que está dentro de la iglesia y en vez de ser embajadores de Cristo son espías del diablo. Porque están haciendo están moviéndose y caminando en el terreno satánico con todo y que son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, pero viven una vida en la carne. No son embajadores de Cristo, sino son espías del diablo dentro de la iglesia. Pero esto se da cuando nosotros como embajadores de Dios entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio. Entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio y el alcance. Y entendemos la responsabilidad que tenemos. Se nos dio una gran responsabilidad. Señores, nos llamaron, nos capacitaron, nos dotaron de poder para salir de este evangelio y no estamos haciendo nada. Pero esto se da, vuelvo a repetir, cuando nosotros como embajadores de Dios entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio y a su vez entendemos por causa de eso los valores y la responsabilidad y el peso que cae sobre nosotros el hacerlo y también el no hacerlo. El escritor de la carta a los hebreos, fíjese, voy a citar un texto que lo han tomado para salvación, que no tiene nada que ver con salvación, tiene que ver con el mensaje de la salvación. El escritor de la carta a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles y anunciado por los profetas. Y exclama que si el mensaje dado por los ángeles fue firme y que los profetas proclamaron, ¿cuánto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que nos fueron confiadas? Vamos a leer el texto. Pasajes que hemos tomado para hablar de salvación y resulta que tiene que ver con el mensaje de la salvación y no con salvación. Por tanto, dice Pablo, porque para mí quien escribió los hebreos fue Pablo, mi respeto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, está hablando del evangelio, y no sea que nos deslicemos. Nos deslicemos de qué? En no atender estas cosas, en proclamación y en vivencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, toda transgresión y desobediencia a la palabra que trajeron los ángeles a los profetas fue firme y toda transgresión y desobediencia a esa palabra recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Pero no está hablando salvación, el contexto dice cómo descuidamos nosotros si descuidamos el pregonar el mensaje de la salvación, este mensaje que es tan grande, la cual habiendo sido anunciado, ahí está hablando del mensaje, anunciado primeramente por el Señor, nos fue confiado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Reitero,
en este capítulo, presta atención bien, en este capítulo el escritor de las epístolas a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles y anunciado por los profetas. Y exclama que si el mensaje dado por los ángeles, según Hechos 7:53, fue firme, cuanto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que nos fueron confiadas. Por esta razón, el que escribe exclama con gran lamentación al ver la disciplina y la confrontación severa que vendrá de parte de Dios para aquellos a quienes le fue confiado el mensaje de salvación y no se ocupan del mismo en cuanto a aceptación, vivencia y proclamación por causa de sus temores, juicios y perjuicios internos. Porque el que escribe está hablando con los judíos que abandonaron sus creencias por abrazar el evangelio. Entonces ellos tenían sus problemas, prejuicios y perjuicios internos y temores de ser juzgados por los judíos y ser atacados por los judíos porque abandonaron el judaísmo para entrar en el cristianismo. El que escribe dice, así como ustedes defendieron el mensaje, el de la ley, lo proclamaron, lo vivieron, lo anunciaron, testificaron de eso, que es un mensaje que fue traído por los ángeles y que se le entregó a los profetas le dijeron, chicos, ¿cuánto más este mensaje de salvación? Señores, este mensaje de salvación, cuando ustedes descuidaban el mensaje de la ley traído por los ángeles y anunciado por los profetas, ustedes tenían alta retribución, muchos hasta ustedes morían por causa de eso. Señores, ¿cuánto más, señores, va a suceder? ¿Cuánto más nos puede nosotros pasar de parte de Dios y entrar en un estado de disciplina de parte de Dios y de corrección de parte de Dios si nosotros descuidamos el mensaje de la salvación? ¿Por qué? Por prejuicios y por perjuicios internos, por temores, no. Así como ustedes defendieron el mensaje de la ley, está hablando con judíos, es un judío el que escribe y le está hablando a judíos convertidos al evangelio. No es una carta no escrita a gentiles convertidos, sino a judíos convertidos al evangelio. Es la iglesia, pero son judíos convertidos, la condición es diferente a los gentiles convertidos. Y le escribe, señores, vamos a anunciar este evangelio, vamos a anunciarlo, porque el evangelio que se les entregó a ustedes y se les confió, fue predicado por Cristo y por los apóstoles que lo anunciaron y dieron su vida por causa de esto. Y fue confirmado por señales y con prodigios. No nos vamos a detener, vamos a avanzar. Eso es lo que quiere decir el texto. El pasaje no tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con descuidar el mensaje de la salvación. La expresión, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que aparece en el pasaje? No tiene nada que ver con perder la salvación, sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios que vendrá por no ocuparse, en el caso de los judíos convertidos, como se requiere de dicha salvación, por una desobediencia voluntaria después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y a las demandas de la ley. Está hablando con ellos. El escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley que vino mediante los ángeles y anunciado por los profetas, no escaparon del juicio y la disciplina de Dios por ser transgresores de este mensaje, menos se les pasará por alto la disciplina y la confrontación que tendrán de parte de Dios si menosprecias y descuidas el mensaje del evangelio que vino mediante Cristo. Eso es lo que quiere decir el texto. Por otra parte, ahora, esto se le escribió a los judíos, pero estos son verdades que se le escribieron a ellos que también son trascendentales. ¿Qué nos puede pasar a nosotros, señores, que se nos confió el evangelio para anunciar las buenas nuevas de salvación? No el evangelio terrorista, el evangelio de terremoto, de fuego, de tsunami, que Dios va a traer tsunami y terremoto sobre la tierra y Dios va a acabar sobre el mundo y el juicio de Dios viene sobre las naciones. El juicio de Dios no va a venir sobre nadie, señores. Ya Dios pagó un precio en la cruz del Calvario. Todas las ondas de la ira de Dios cayeron sobre Jesús para no caer sobre el mundo. El salmista dice, las ondas de tu ira cayeron sobre mí, hablando de Jesús. Señores, ya Dios está reconciliado con el mundo. La iglesia recibió un ministerio para reconciliar al mundo con Dios, no Dios con el mundo. Dios no tiene problema con el mundo. A los ojos de Dios ya Dios pagó un precio por la humanidad. A los ojos de Dios la humanidad puede ser salva todas, que la gente no haya entendido esa verdad, porque el trabajo de la iglesia llevar el mensaje para que el Espíritu convenza de pecado a esa gente, del error en la que están, para que pasen al plan de salvación de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia.
pero no es a través del mensaje del terrorismo, de terremoto, de tsunami, de fuego, que Dios va a mandar, porque tú sabes que así Dios hizo con Sodoma, hizo con Gomorra, y Dios va a ir con Sidón, y Dios va a mandar fuego. Ese no es el mensaje de Dios. Señores, el mensaje de Dios son buenas nuevas, evangelia, buenas nuevas de salvación. Me llama la atención cuando Jesús abrió el libro de Isaías y dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y por cuanto me ha enviado, y da una serie de obras, de propiedades que él como el Mesías viene a hacer, de lo que escribió Isaías. Pero usted no se da cuenta que al final del texto Jesús cambia el mensaje, el sentido de lo que Isaías dijo. Dice, y Isaías dice, a proclamar el juicio de Jehová, a proclamar el juicio y la venganza de Jehová, dice Isaías. ¿Y por qué no dice Jesús eso? Porque dice a proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque Jesús cambió. ¿Por qué le cambió el sentido a las escrituras de lo que Isaías dijo? Jesús no lo terminó tal como Isaías lo terminó. Porque él terminó a proclamar el juicio y el día de venganza de Jehová. Porque Jesús lo cambia y dice a proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque el juicio de Jehová y la venganza de Jehová va a caer sobre mí en la cruz del Calvario. La ira de Dios va a caer sobre mí. Eso es lo que llamamos acto de propiciación. Yo voy a ser el propiciatorio donde voy a estar en la cruz del Calvario, donde se va a derramar mi propia sangre, sobre quien va a caer la ira de Dios, para que Dios quede reconciliado con el mundo por la eternidad. Que el mundo no se haya reconciliado con Dios, porque no he entendido esto, ya esa es cuestión del mundo y es el trabajo de la iglesia, anunciar el mensaje de buenas nuevas de salvación. Pero si el mensaje que usted sabe predicar es un mensaje de terrorismo, un mensaje de terrorismo, lleno de que intimida, que manipula y que controla al pueblo, pues la mayoría de la gente que pasan al frente pasan llenos de temores, de dudas y de ansiedades, llenos de temores, pero no pasan convencidos por el Espíritu, porque lo que convence al Espíritu, lo que convence al hombre por el Espíritu, o lo que el Espíritu puede convencer, o el trabajo del Espíritu para convencer al hombre, lo va a hacer a través de las buenas nuevas. Cuando usted predica, anuncia la paternidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios, la bondad de Dios, la ternura de Dios. Cuando usted anuncia ese mensaje, señores, es cuando la gente que está tan necesitada de Dios acuden y aceptan el mensaje. Pero si usted le va a estar predicando un Dios terrorista, un Dios que manda fuego, terremotos, huracanes, que está lleno de heridas, que Dios tiene el problema de arrepentimiento, que Dios tiene raíces de amargura, y va a venir contra el pueblo y acabar contra el mundo. ¿Quién puede? Usted está confrontando a Dios con el mundo que está lleno de angustia, de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, presionado, obsesionado, cansado, obstinado. No, el mundo necesita son unas buenas nuevas de salvación. Ese se la presto. Yo puedo decir que estoy vestido con el calzado cuando tengo una disposición y cuando tengo un conocimiento de cómo predicar el Evangelio, que son buenas nuevas, qué es la paternidad de Dios, qué es el amor de Dios, qué es la misericordia de Dios, qué es el perdón de Dios, qué es la gracia de Dios. Cuando yo estudio todo esto y tengo conocimiento de esta verdad, entonces cuando puedo salir al mundo, estoy vestido con este tipo de armas, puedo ir al avance. ¿Quién me detiene? Si salen demonios, son fuera. Echamos fuera. El poder del Espíritu Santo, que más adelante vamos a hablar cómo se nos dotó de poder para ejecutar esta arma que es el avance, que es el aprecio. Nos dio poder. El Espíritu de Dios vino a nosotros, se nos dio poder. Demonios salen fuera, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan, leprosos son limpiados. Y se va predicando las buenas nuevas, con hechos, porque no vine a vosotros con palabras persuasivas, de vana sabiduría, no con demostración, con el poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe, o sea, esa doctrina que lo estoy predicando, no esté fundamentado en el conocimiento de los hombres, la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está. Ese es el apresto del Evangelio de la paz. Por otra parte, los apóstoles instan a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio,
guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. En primera carta a Timoteo 3:8-9, la cual tiene que ver con el testimonio personal para que la proclamación del evangelio no haya tropiezo. El texto dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Segunda carta a Timoteo 1:13-14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esto lo está escribiendo Pablo desde una cárcel en Roma a su hijo Timoteo, el cual no pudo ver, el cual no le pudo entregar las cartas, que las cartas fueron entregadas a Lucas, y Lucas se le entregó a Epafrodito. Timoteo le escribe: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Esa palabra que está en ti depositada, ese es el buen depósito. Esa palabra que está en ti depositada, guárdala. ¿Cómo? Con hechos. Con hechos. Vívela. 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 No seas tropiezo del que te rodea. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que mora en ti. O sea que el que dé mal testimonio, siendo hecho embajador de Cristo, por eso dije que muchos son espías del diablo por la iglesia, porque están trabajando en pro al reino de las tinieblas y están siendo tropiezo a la luz, al evangelio. Yo soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Soy llamado a nombrar las tinieblas y a preservar el mundo que se pudra en el pecado, preservarlo, estableciendo el reino, implantando el reino de Dios en la tierra. Pero si hago lo contrario, mi testimonio es totalmente negativo, sirve de tropiezo. ¿Quiénes de mi familia se han convertido? He sido sacerdote en mi casa, he sido sacerdote con mis hijos, he sido sacerdote con mi esposo, he sido sacerdote con los que me rodean, con mis vecinos, he sido sacerdote en la ciudad donde vivo, he sido sacerdote en el estado donde estoy, he sido sacerdote en el país donde radico, he sido sacerdote ante las naciones que me rodean. En el caso del maestro cristiano, quien no me conoce por internet, por la web. Imagínese usted un mal testimonio que salga por todas las naciones de mí, a cuanto puedo ser tropiezo. Oportunidades para pecar sobran, pero pienso mucho en la gente que me puede llevar por delante, en el propósito de Dios en mi vida, en el llamado que Dios me hizo, el llamado a la salvación, el llamado a la santidad, el llamado a la fe, el llamado al ministerio. Yo trato de no ser tropiezo, porque el hacerlo, pues yo no tengo la presa colocada. El tener cuidado de mi testimonio ante la gente que me rodea, porque hablan más mis dichos que mis hechos que mis dichos. Y el vivir lo que yo predico y lo que tengo en mi corazón, que es el buen depósito, la fe, la doctrina que te entregué, el cuidarla y vivirla, es la mejor forma de estar calzado con la presta de la gente. Según el testimonio del apóstol Judas, el proclamar el evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua en contra de los poderes de la tiniebla, una batalla que hay que librar. Batalla que como embajadores de Dios y colaboradores de Él nunca debemos descuidar, porque el hacerlo sería lo mismo que estar desprovisto del calzado como armas. Y a su vez, le da la posibilidad a Satanás, en nuestro descuido, de sembrar cizañas y desviar al mundo aún más de la verdad y confundir a los que ya han creído con nuestro mal testimonio. Señores, el calzado es la única arma de avance que tenemos. Es la única arma de avance.
Es la única arma que tenemos a la ofensiva. Todo lo demás son a la defensiva. Es la única arma de avance que tenemos. Las demás son para la defensa. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirven las demás armas como defensa si no tengo la disposición para el avance en la predicación del Evangelio? Pero de paso ni siquiera lo sé hacer. No estoy entrenado para lo malo. Ten cuidado. ¿De qué me sirven las demás armas? ¿De qué me sirve si no tengo la disposición para el avance de la predicación del Evangelio? Para el rescate del principal valor del reino, que es la raza humana que está caída. El apóstol Judas dice, amados, cito, Judas, el verso 3 y verso 4, tiene un solo capítulo, Judas, verso 3 y verso 4, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortados que contendáis. La palabra contendáis es la palabra agonizomai, o sea, libren de esas batallas, no guerra, batallas. Contendáis ardientemente por la fe, la palabra fe doctrina, que ha sido una vez dada a los santos, que a ustedes se les entregó, que a ustedes se les confió. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es una batalla campal, que no debemos descuidar. Todo el tiempo, aquí. Fácil no es. Librar una batalla interna, el peor enemigo que tenemos para alcanzar el éxito somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Librar la batalla con nuestra propia carne, con nuestro propio ser, con nuestro propio ego. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le digo ni del diablo, ni del demonio, ni del mundo, de ti. Porque si tienes cuidado de ti, ni el mundo, ni el diablo, ni el demonio pueden contigo. Le dijo a Timoteo, a Tito, le digo, sé dueño de ti mismo. O sea, encaratein. Tener cuidado de uno mismo, ser dueño de uno mismo es encaratein, la palabra en griego que significa dominio propio. Luchar en contra de nuestras propias pasiones, batallar con nosotros mismos, vencernos a nosotros mismos, producir el suicidio en el alma, hacer morir lo que es real de nosotros, producir nuestro suicidio en el alma. Somos nosotros los que somos llamados a suicidar el alma, para después tener libertad y proclamar la verdad del Evangelio. No caer en el terreno de estos que entraron encubiertamente, impiden, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Cristo y niegan la verdad del Evangelio. La iglesia es como la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto nadie lo ha entendido. La iglesia como la sal de la tierra fue llamada a detener la putrefacción, la pudrición en el que el mundo está sumergido en el pecado. Pero muchos creyentes se han prestado para la pudrición y ya dejaron de ser sanos, ya dejaron de preservar, forman parte de la pudrición, llenos de gusanos, llenos de pudredumbres, hipócritas, que tienen una apariencia de santidad, pero por dentro están podridos como los sepulcros, llenos de huesos secos, podridos, llenos de gusanos. Viven en la moral, en una alta moral ética, moral, tú sabes, principios éticos y morales, pero por dentro están podridos. Entonces, la iglesia como la sal de la tierra y la luz del mundo, fuimos llamados a alumbrar ante las tinieblas, no hacer tinieblas, no apagar la mecha de la vela que está encendida, del candelabro que está en nosotros, que es el Espíritu, no apagarlo, sino iluminar. Entonces, la iglesia como la sal de la tierra y la luz del mundo, según Mateo 5, 13, 14, tiene la gran responsabilidad de dar testimonio del Evangelio con dichos y hechos. Esto es lo que describe el autor de Filipenses. Citamos el pasaje que es el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado vuestra salvación con temor y temblor.
porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por vuestra voluntad. Vuelvo a repetir. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. No dice que te preocupes ni que la cuides. Dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por vuestra voluntad. Haced todo sin murmuración, ahí me estoy ocupando. Y contienda, ahí me estoy ocupando. Para que seáis irreprensibles y sencillos, ahí me estoy ocupando. Hijos de Dios sin manchas en medio de una gran generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí me estoy ocupando del mensaje de la salvación con temor y temblor. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es decir, no he arado en el mar, ni he sembrado en el mar. Creo que Pablo dice eso. El término ocupados en relación a la salvación no tiene nada que ver con el obrar para mantener o cuidar una salvación, sino es la exhortación que le da Pablo a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabras y con hechos. Reitero, la proclamación de las buenas nuevas es la mejor forma de confrontar los poderes de las tinieblas ante las naciones y a su vez es el mejor método para obtener territorio y tomar lo que Cristo ya conquistó. No hay tal cosa. Sí, vamos a ungir las ciudades desde lugares altos, ungiendo ciudades, montándose en avionetas, en helicópteros y tirando aceite para abajo. Eso no tiene sentido, eso es falso, eso es brujería, eso es hechicería entre la iglesia evangélica. Eso no tiene sentido si nosotros no tomamos la disposición de salir en la gran comisión anunciando el reino de Dios y anunciando a Cristo. Esto de estar tirando aceite por eso no tiene sentido, y aunque lo hagamos tampoco tiene sentido. El que salgamos a predicar el evangelio es el sentido. Eso de estar tirando aceite, eso no tiene sentido, eso es brujería entre la iglesia evangélica. Eso no funciona así, eso no es bíblico, eso no es escritural. Señores, es un error. Y caemos en un engaño si tratamos de hacer las cosas como Dios no nos las mandó a hacer. En ninguna parte del Nuevo Testamento está establecido como principio en el mundo espiritual el salir a realizar supuestos ungimientos para tomar posiciones de las ciudades o naciones. Lo que sí está establecido por Dios, lo cual Cristo dio como mandamiento, es anunciar las buenas nuevas de salvación, destruyendo las obras del diablo con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y con el cual nosotros fuimos ungidos. Y por todo el mundo y predicad el evangelio, sanad enfermos, resucita muertos, limpiar leprosos, de gracia recibiste, dad de gracia. Yo le voy a dar un consejo como maestro. Nunca haga lo que Cristo no hizo. Nunca haga lo que los discípulos no hicieron y nunca haga lo que no está establecido en la palabra como doctrina para hacer. Vuelvo a repetir. Nunca haga lo que Cristo no hizo. Nunca haga lo que los discípulos no hicieron y nunca haga lo que no está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras como mandamiento para hacer. ¿Ok? Bueno, hemos terminado con el apresto del Evangelio de la Paz. La próxima actividad o nuestra próxima salida hablaremos de otra de las armas que nos pertenecen en nuestro arsenal. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.